Hola mis amigos televidentes, señores. Pasó el año 2020-21 y hemos superado con creces el optimismo que había en la República Dominicana. Hemos logrado, con un presidente de la República como Luis Abinader, regresar la confianza, la seguridad y el estímulo y movilidad de los dominicanos. Felicitamos al señor presidente de la República y a su equipo de gobierno y al PRM y aliados por habernos dado a nosotros la posibilidad de asegurar nuestra salud, nuestra comida, nuestra seguridad social y también ha mejorado mucho la seguridad física del pueblo dominicano. Les pongo inmediatamente en pantalla, cuando él esté en condiciones, a Miguel Solano para que le dé un saludo a todos ustedes. Ciertamente, saludo a todos ustedes y a todos nosotros. Y le digo que este año ha sido fantástico comparado con todo lo demás. Y estoy plenamente seguro de que el 2022 será mucho mejor. Pero ya recibimos un aviso y fueron fuentes muy confiables, porque Abraham tiene su fuente muy confiable. Abraham decía que esto iba a ser un desastre. No, pero Abraham ya sabe que hay un político que cumple. Hay un político. ¿Cuál es? Ese soy yo. Entonces, ese político que cumple está cumpliendo con sus deberes, y no se le puede decir que Juan José Encarnación es el político que más cumple en el país, porque entonces entraría en problemas con Luis Abinader, y con el príncipe no se puede pelear. Pero con los dioses no se pelea. No, entonces, pero el hombre está en un nivel muy alto en ese rango, de acuerdo con la versión de Vamos a escuchar a Abraham, de Abraham, entonces, en ese sentido. Un saludo a todos los que nos ven, siempre, y también que nos hacen llegar sus comentarios por las redes y de manera personal sobre los temas que tratamos acá y cómo los tratamos. Acaba de Juan José de decir de lo excelente que el presidente Luis Abinader ha manejado la conducción del país, y efectivamente yo corroboro ese comentario tuyo, porque a principios de año tú sabes muy bien que estábamos inmersos en una cantidad de incógnitas y de proyecciones negativas, y es bueno saber que hemos llegado a puerto, que la nave tiene un capitán, y ese capitán es el presidente Luis Abinader. Mira, hay que decir que hoy ya estamos a 2 de enero, domingo, pero qué rápido se va el tiempo. Y sintiéndonos perfectamente tranquilos, porque cuando usted está conduciendo a un nuevo Titanic y tiene un verdadero capitán, jamás va a dejar que se hunda ni que choque contra los arrecifes. En verdad, las celebraciones, a pesar de la prohibición de los fuegos artificiales, hubo decenas de fuegos artificiales en la capital dominicana y el Gran Santo Domingo y en otras ciudades, celebrando la venida, la llegada de este año 2022, donde, como dice Miguel Solano y dice el señor Abraham, que de pesimista pasó a optimista, porque le hemos puesto una vacuna parecida a la del COVID-19. En verdad, nosotros los dominicanos hemos tenido suerte en esta etapa de la vida, de que por lo menos tenemos un conductor que piensa en la gente, que es, como dije al principio, una figura emblemática. Y esos fuegos artificiales que ustedes están viendo
a nivel mundial y a nivel local anuncian que realmente se han iluminado los cielos de la República Dominicana, han traído sonidos diferentes, figuras diferentes en el cielo para que la familia dominicana, del pesimismo y de la ansiedad y la depresión que produjo este COVID-19, que de acuerdo a lo que dicen los epidemiólogos, los científicos en la materia, está en un proceso ya de debilidad, porque han surgido algunas variantes, y Tony Fauci, como otros médicos famosos de los Estados Unidos y del mundo, han dicho que realmente, al parecer, el Omicron, eso es una señal, y el Delta, de que ya ese virus tan terrible está debilitándose y se puede convertir de pandemia a endémico. Hay que recordarle todavía a millones de seres humanos en el mundo y en la República Dominicana que la ciencia es lo primero conjuntamente para vencer los virus y las enfermedades, conjuntamente con las creencias en Dios. Pero usted no puede dejar a un lado la ciencia, que ha creado diferentes tipos de vacunas, porque cuando la fiebre española de 1918 mató 80 millones de seres humanos, cuando solamente habían 1.800 millones de seres humanos en el mundo, en Europa se murió el 10% de la población en ese entonces, y además la fiebre negra africana, que mató 48 millones de seres humanos, estaba la fiebre porcina, la fiebre aviar, todos esos virus que han afectado al mundo han sido controlados, como fue la viruela en su momento, que mató millones de personas, porque apareció la vacuna contra la poliomielitis también. ¿Y por qué? Hay elementos inteligentes, porque estudian y han estudiado la Biblia, han estudiado la filosofía, pero también se han hecho profesionales que niegan la ciencia. Así se atreven a negar también las matemáticas. El mundo, de verdad, que la ciencia y el hombre han descubierto inclusive las tecnologías para poder fabricar las vacunas que se necesitan toda vez que surge un virus. El mundo desde su fundación ha tenido cerca de 100 virus que han diezmado la población mundial. En este momento podemos decir que si esas vacunas no hubiesen existido, el mundo tuviera aproximadamente más de 1.000 millones de muertos, de 7.700 millones de muertos. Por eso, vacúnese y pongámonos la cuarta, la quinta y la sexta para garantizar de que no le demos dinero ni a los hospitales, ni a las clínicas, ni a las funerarias, ni a los cementerios, y dolor que le vamos a llevar a nuestros familiares y amigos. Crean en la ciencia, que la cual es cuántica, y Solano le va a decir por qué hay que creer en la ciencia. Mira, el avance de los seres humanos, se da precisamente sobre la base de que se conquista un nuevo conocimiento. Y lo bueno que tiene la ciencia es que la ciencia ni tiene autoridad, ni tiene jefe, ni tiene servidores, ¿cómo se dice eso?, incondicionales. Lo que la ciencia hace son 4 pasos que el mundo entero lo acepta y que son sencillos. Usted tiene una intuición, esa intuición usted la lleva a una fórmula, esa fórmula usted demuestra matemáticamente que es probable, y después, óyelo bien, viene el gran desafío,
probar que ese descubrimiento está de acuerdo con la forma como el universo funciona. Entonces, es un método sencillo. Si no funciona, las cosas se descartan y ya. Eso es lo importante, y por eso la gente tiene que prestarle atención a esos descubrimientos. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hablamos de los peajes aquí, ¿verdad? Sí. Y le pusieron caso a lo que nosotros dijimos, porque, y eso es lo que hace la ciencia, prestarle atención a las intuiciones para poderlo demostrar. El peaje lo van a poner más lejos de donde está. No, pero fíjate, que era lo que yo decía en la entrevista pasada y quiero reiterar ahora. El peaje es un instrumento que fue creado por un Estado en dos condiciones. Primero, un Estado tirano, porque los peajes se crearon para controlar, un Estado tirano. Y segundo, un Estado desfalcador, porque nunca nadie sabía. ¿El peaje sombra? Sí, nunca nadie sabía, óyeme, nunca nadie sabía exactamente qué se hacía con el dinero. Y el desastre fue tan grande que debido a que no se sabía qué se hacía con el dinero, tuvieron que entregarle el peaje al Banco de Reserva. Pero ¿qué resulta? El peaje estaba siendo contabilizado. Bueno, pues eso lo quitaron. Y volvieron a poner la gente ahí que recibe dinero, nadie sabe al final qué es lo que se hace con lo que se recibe ni cómo se lo reparten. No lo saben. Entonces, no es solamente República Dominicana, ocurre en toda parte del mundo. Pero hay que decir que en Massachusetts, pero déjame decirte, en Massachusetts lo eliminaron el peaje. Claro que allá usaron la buena tecnología, la ciencia, y pusieron un escáner gigante, y ese escáner te lee a tu vehículo aunque tú vayas a 150 millas por hora. Y una vez que te lee el vehículo, te envía... Te mandan un somo a tu casa. Exacto. O te mandan el cobro. Bueno, al final lo que hicieron fue que lo tecnificaron. A la tarjeta. Te lo cobran de la tarjeta. Pero ¿qué resulta? Claro. Que cuando te lo cobran de la tarjeta, todo queda. Es decir, no es que se reunió un grupo de dinero ahí y tú te lo llevaste. Todo queda. Ahora, ¿qué pasa en República Dominicana? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las soluciones? La primera solución, que yo creo que es la que va a funcionar en República Dominicana, es que el bendito peaje se calcule de cuánto es y eso se cobre en la gasolina. Yo creo que esa es la primera. La sabia, la justa, sería la misma del gran escáner. Pero que resulta que para que sea así, tú tienes que ponerle a los vehículos ustedes han ido a los restaurantes ahora que te ponen ese lector de escáner donde está, bueno, eso es lo que se le pone al vehículo. Se le pone en el vidrio, al frente. Y entonces no importa la velocidad que tú pases, el escáner lo lee. Para que eso funcione, los dueños de vehículos tienen que tener tarjeta de crédito. El Banco de Reserva puede hacer eso. El Banco de Reserva le puede dar tarjeta a todo el mundo. Pero si el Banco de Reserva dio más de 1 millón de tarjetas, ahora con la ayuda del gobierno puede también hacer eso. Pero el cálculo... Aunque tenemos 5 millones de vehículos en el país. Pero ya ese sistema de pago electrónico ya está implementado en los no funciona, no, todo eso lo descartaron. No funciona así, pero la gente no tiene que comprar el impuesto de Banco de Reserva. Lo que pasa es que la mayoría de personas todavía no lo han hecho. Pero funciona. Yo estuve ahora mismo en el este y yo vi en los peajes del este. Sí, funciona. En ese. Pero ¿qué lo desde las Américas. No, pero ¿en qué sentido es eso? Pues la persona que viaja todos los días o varias veces a la semana, lo que hace es que compra ese impuesto o ese pago en el Banco de Reserva, lo coloca en el vehículo y hace lo que dice Solano. Ahora, una gente que vaya una vez al año, él lo que dice que hay que establecerlo permanentemente. Claro, establecerlo, pero a todos los vehículos. Sí, claro. Porque es un sellito, es una cosita así que se le pone al vehículo. Bueno, todos lo hemos visto. Es un tanto molestoso llegar a un peaje y encontrar una línea de 50 Óyeme, tú gastas 800 pesos en gasolina para pagar 60 pesos de impuestos. Y, óyeme,
tú pierdes 3 horas. Y yo creo que En esa línea, así podrían 3 aumentar horas. un poquito más el peaje si logran eso, porque lo que usted va a economizar de gasolina lo puede pagar de peaje. Pero claro, yo por ejemplo voy a Santiago, al norte, yo voy 4 veces al mes. Voy a dar conferencias 4 veces al mes a distintos lugares. ¿Qué resulta? Yo gasto 800 por 4, 3.200 pesos en gasolina, en peaje, para pagar 224 pesos. Mira, Pero ahora se presenta no puede ser. otra situación. Esta semana pasada anunciaron peajes en Baní y en Asua, en la circunvalación. Esta semana pasada lo anunciaron. Ya hay ciudades que tienen circunvalación hace años y ahí no se cobra peaje. No entiendo cómo se va a aplicar esos peajes en Baní. fácilmente. Y- Pero de y todas en maneras, Asua. esa incógnita tiene que determinar el organismo que tiene que ver con eso, que me parece que es Obras Públicas. Hay que decir que vamos a ir ahora, en el próximo segmento, a analizar, aparte de que ya dijimos que haber resuelto el problema del peaje sombra, que es una cosa que la gente esperaba, porque eso era leonino, criminal, era un robo vulgar. Vamos a ir entonces a los éxitos que ha tenido el gobierno del time, de comprar a tiempo las vacunas, aparte de eso, las otras medidas y los otros hechos que se han producido durante este año que acaba de pasar en la República Dominicana, con la llegada del presidente Luis Abinader y el PRM al poder en el 2020, agosto 16. Adelante, Máster. Señores, hay un tema que se logró ensamblar en la sociedad dominicana y el pueblo dominicano, que fue crear el Ministerio Público Independiente. Era algo que la gente lo veía como una utopía. La persecución a la corrupción, a la impunidad, al narcotráfico y a diferentes tipos de hechos que se producían en la nación dominicana. La gente lo veía pasar, lo veía venir, ya nunca se iba a perseguir nada de eso. Ese ha sido un logro extraordinario hasta el punto que hay decenas de funcionarios del gobierno de Luis Abinader han caído en las redes de la corrupción y han sido separados inmediatamente hasta por el rumor. ¿Qué pasa? Si este plan contra la corrupción, la impunidad, que ha sido un éxito hasta ahora, y es de las cosas también junto con las vacunas a tiempo, lo que la gente más valora del gobierno de Luis Abinader y la transparencia, si no evitan que por lo menos caigan funcionarios importantes en la corrupción, que yo me olfateo que algunos caerán de aquí a que termine este primer periodo, eso podría debilitar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Porque entonces la gente va a decir, pero todos son iguales. Mire eso, aquellos robaron, estos robaron. Van a decir, bueno, este robó menos y este más, pero ante la ley le cabe la misma pena. Y este país no acepta ya que su dinero, que pagan con sacrificio, sea llevado al bolsillo de elementos permisivos, porque como dice el pueblo también, aunque usted no sepa que aquel perro come huevo, pero a veces lo come a escondidas, al perro huevero, aunque le queme el hocico, sigue comiendo huevos. Mira, Juan José, hay un aspecto de la lucha contra la corrupción que es demasiado importante desde el punto de vista electoral. Y es que si por alguna razón del mundo
aparecen un grupo o una serie de acciones que no tienen justificación desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista legal en las figuras del actual gobierno y se compara con el antiguo gobierno y entonces se empieza a comparar la obra del antiguo gobierno con la obra del presente gobierno. Con 1 año y 6 meses. Con 1 año y 6 meses. Eso. La cosa se pone difícil desde el punto de vista electoral. La cosa se pone difícil. Entonces, la lucha contra la corrupción de este gobierno tiene que mantenerse, pero siempre elevando su nivel, de forma tal que nunca, jamás se pueda hacer comparación de que aquellos robaron, pero estos también están robando. Que esa comparación no se pueda hacer, que nadie la pueda hacer, y que el que aparezca por primera vez para querer servir de ejemplo, que se haga como se le hace a la serpiente. Machaca la cabeza. Se le machaca la cabeza. Pero mira, Solano, en ese sentido, ahora mismo el ojo público hace la comparación de la aplicación de justicia con los funcionarios del gobierno pasado, con los funcionarios de este gobierno. Es decir, que ese es un elemento que el Ministerio Público no puede tampoco olvidarse de él. Si no es justicia, tiene que ser aplicable en la misma medida, tanto al pasado como a los de ahora, porque entonces eso te va a provocar ese elemento siempre de comparación. Ese elemento que tú señalas, justamente, es también parte del proceso, pero ya esa parte pertenece al Ministerio Público, que hasta ahora el gobierno ha defendido su independencia. Entonces, como el gobierno defiende la independencia del Ministerio Público, esa parte de cómo ellos la administran ya nos corresponde a nosotros exigirla. Ya no, se vería feo que el presidente de la República intervenga en eso, se vería feo. Pero nosotros como ciudadanos, las fuerzas sociales de la nación, sí puede exigirle al Ministerio Público, no, espérense, aplíqueme la ley como la ley va, como la ley manda, y aplíquemela bien. Mira, y ellos lo van a hacer. Ellos lo van a hacer. Decir. Porque, fíjate, la estructura jurídica, como está funcionando la estructura jurídica, que siempre dijimos que eso se iba a imponer. La estructura jurídica funciona como funciona el Estado jurídico en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona? El Ministerio Público produce pruebas que son irrefutables. El Ministerio Público apresa al posible delincuente y el Ministerio Público le pone sobre la mesa la prueba, dice, mire, usted no tiene para dónde ir. Entonces, el delincuente, ¿qué hace? Muy bien. El delincuente dice, bien, yo acepto culpabilidad, yo devuelvo los bienes y yo negocio sentencia. Eso es lo único que tiene que hacer. Y eso es lo que se ha impuesto. Si tú ves lo que hizo el de la OIC, ¿cómo que se llama este? Hoy Pagán. Pagó. Aceptó culpabilidad. Pagó y está negociando sentencia. ¿Cuánto le va a costar? Y eso es lo que tienen que hacer. Y eso le tumbó el discurso al PLD. Eso es lo que tienen que hacer todos. Todos los involucrados. Antes, ¿verdad? Eso no se hacía porque Jean Alain, que está preso, ¿verdad? Tenía eso como su negocio privado. Mira, eso le tumbó el discurso al PLD, que decía que estaban politizando el asunto de la persecución a la corrupción. Yo creo que los partidos todos deben cuidarse, porque están compuestos por seres humanos que comen con sal. En el PRM también hay gente que se han cuadrado para tratar de hacer lo propio y parece ser que se le olvida el viacrucis que están pasando, los que están ya detenidos y también los que faltan por detener, que algunos ya están durmiendo con ropa. Entonces, de este gobierno, como tú dices, como yo dije al principio, tiene que cuidarse de que cualquier ministro, cualquier funcionario que trate de dañar
la imagen de este gobierno, de Luis Abinader, que ha dicho que él tiene amigos, pero no cómplices. Entonces, en ese sentido, la lucha que ha llevado el gobierno con eso, con cualquier rumor, ha separado del gobierno inmediatamente a los que han sido señalados por el pueblo de que están cometiendo o actos de corrupción, o supuestos actos de corrupción, o indelicadeza. Hay que decir, señores, ¿por qué se les tumbó el discurso a los PLDistas? Porque han comenzado algunos de ellos a admitir que robaron y han devuelto cerca ya de 100 millones de pesos entre propiedades y efectivos. A partir de ahí, no tienen absolutamente moral. Yo a veces me sorprendo con un amigo de Miguel Solano, Charlie Mariotti, que fue senador, de que no se sabe si él es actor o es político. A veces luce, como dicen alguna gente, como un payaso, y otras veces luce como un gran actor de cine o de teatro. Asimismo aparece Gustavo Sánchez, que mucha gente dice que no sé por qué habla tan duro, porque en este país, para usted tirar la piedra, tiene que tener cuidado cuando su techo es de cristal. Entonces, hay que apoyar esta lucha, caiga quien caiga, y los partidos políticos están en la mira del pueblo dominicano y pueden desaparecer como desapareció el PRD y el Partido Reformista, como han desaparecido los partidos en Chile, en Perú, en Venezuela, porque la corrupción se ha tragado a esos partidos tradicionales y sus líderes. Y yo te digo, nosotros, por ejemplo, nosotros en el PLD tenemos una lucha titánica porque toda esta gente que está involucrada en esos actos se entregue. Nosotros no vamos a salir a defender a nadie involucrado en ninguno de esos actos. Primero, los estatutos lo prohíben. Los estatutos del PLD lo prohíben. El PLD no puede bajo ninguna circunstancia involucrarse en defender a una persona que ha sido acusado de inmoralidad. ¿Están defendiendo? Pero es que la responsabilidad también es personal, es independiente, es de cada cual. Así que no entiendo por qué la organización, el PLD, tiene que salir en defensa si la acusación no es directamente al PLD, sino a una persona en particular. Exactamente. Eso es, y eso es lo que le estamos diciendo y eso es lo que le reiteramos. Usted está siendo acusado, vaya, defiéndase. Usted no necesita al PLD en esa tarea. Es su acusación, es su expediente, es suyo, es personal. Vaya, usted tiene dinero para contratar abogado. Y obviamente los acusados han demostrado que sí lo tienen. Y tienen abogado costoso, abogado bueno, que están haciendo su trabajo, pero contra las evidencias, contra las pruebas, no hay buen abogado que valga. El buen abogado contra las evidencias lo único que hace es exactamente lo que le dijimos anteriormente, acepta culpabilidad, devuelve fortuna y negocia sentencia. En las gestiones del gobierno pasado, los ministerios públicos preparaban unos expedientes, muchas veces inclusive en combinación con la Policía Nacional, para que se cayeran. Y el ejemplo es Odebrecht. Odebrecht fue preparado para que los sobornados, que fueron más de 100, quedaran ilesos en su mayoría. Al final, la condena, por ejemplo, Ángel Rondón, es una condena injusta, porque nadie pudo demostrar que él sobornó, aunque todo el mundo sabe que lo hizo. Todo el mundo sabe que lo hizo. No solamente por los 92 millones de dólares que utilizó para eso, sino por la sobrevaluación también de las obras. Que están que ahí. Eso está ahí y que estaba Odebrecht 2.0, que se está investigando tranquilamente. Ahora, ¿qué sucede? El Ministerio Público necesita de muchos fiscales y ha estado llamando fiscales de diferentes puntos del país para integrarlos a las investigaciones, porque necesitan 300 fiscales y hasta ahora creo que hay algunos 80, llegando casi a 100, y es bueno que el gobierno le dio
un aumento al presupuesto y además ha habido algunas donaciones de los Estados Unidos para que puedan hacerse más efectiva y rápido el asunto de las investigaciones, como tú dices, con la prueba, porque no es verdad que Miriam Germán, que lo único que le interesa es hacer su trabajo como profesional y pasar a la gloria como una de las fiscales más decidida, honesta y justa que ha pasado por el Ministerio Público, y asimismo lo de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y esos fiscales no se van a equivocar, como no se van a equivocar los jueces que lo están observando. Mira lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, que le rechazó una petición al ex procurador Jean Alain. Las cosas han cambiado y entiendo que realmente este país se merecía eso. Adelante, Abraham. No, definitivamente corrobora al 100% tu comentario y es bueno que señalar que tan pronto el PRM tomó posesión, el discurso del presidente Luis Abinader ha sido el mismo con el asunto de la justicia o del Ministerio Público. Que el Ministerio Público se dice independiente, pero realmente no es independiente, sino que el Ministerio Público que tenemos ahora está tratando de hacer lo que tiene que hacer un Ministerio Público, el trabajo de perseguir la corrupción. Es decir, sea independiente o no sea independiente, está haciendo lo que se ha contratado para Como hacer. este es un programa independiente y el Ministerio Público es independiente, y lo es, porque aunque depende del Poder Ejecutivo y del Estado, a quien ha sido designado ahí es una persona que no se le puede ubicar políticamente a ninguno de ellos, ni siquiera con el PRM. Y eso es lo importante, que no se quiera confundir a la gente. Es verdad que son autónomos en el manejo de sus finanzas, de los recursos que tienen como presupuesto, pero actúan independientemente. Ni Luis Abinader, ni nadie en este país se atreve a irle a dar una orden a Miriam, ni a Jenny Berenice, ni a Wilson Camacho. Nadie se ha atrevido a acercarse a ella a dar una orden. Por eso que podemos decir que es independiente, y Luis Abinader ha planteado que hay que incluir en la Constitución de la República la modificación para darle una verdadera independencia, para que cuando él salga de ahí, otro presidente no quiera poner a un nuevo Jean Alain. Nos vemos ahora. Regresamos inmediatamente. Señores, este 6 de enero se cumple un aniversario del asalto al Capitolio en Estados Unidos de Norteamérica, Washington, por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. Él quería impedir el ascenso al poder de Joe Biden y de Kamala Harris, que ganaron las elecciones. Todavía mantiene la idea de que le hicieron fraude. Y la mitad de Estados Unidos aparentemente ha seguido esa posición, así como la tenía de un antivacuna y anticovid. Él se había puesto ya 3 vacunas a escondidas, porque, óyeme, ¿tú sabes cuántas mentiras dijo Trump? Militar. ¿Tú sabes cuántas mentiras dijo Trump? 30,000 mentiras cuantificadas por el Washington Post. En verdad, señores... En 4 años. Que Goebbels, ¿verdad? El alemán. Sí. El asesor de Hitler. Sí. Del Partido Nacionalista Hitleriano, le quedaba chiquito. Ahora, es un maestro de la comunicación, es un maestro de la pantomima, es un maestro de la mitomanía y de las hipérboles. Hay que reconocerlo. De todas maneras, eso fue muy importante porque determinó la consolidación de lo que es la
democracia más grande del mundo, lo que es el núcleo de la democracia mundial, que lo es Estados Unidos de Norteamérica, donde inclusive un general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo lo siguiente: no somos, y te digo, para mí es el evento más importante de todo ese proceso fue esa declaración de ese general, creo que general Miller, que es el jefe de todo el ejército, el jefe de todos los comandos de Estados Unidos. Y creo que fue lo más importante de todo ese evento porque el general trazó una línea doctrinaria del ejército que no solo es para el ejército de Estados Unidos, es para todos los ejércitos del mundo. Y se lo dijo en una frase de apenas 7 líneas. 7 líneas. Nosotros no estamos aquí ni para servirle al presidente, ni a tirano, ni a gobierno, ni a religión, ni a partido político. Nosotros estamos aquí para servirle a la Constitución. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Que cuando se hizo el análisis de sus palabras comparado con lo que establece la Constitución obliga a los militares, la Constitución lo obliga a no obedecer una orden ilegal, a no obedecerlo. Y eso es un derecho que debe de imponérsele a todos los ejércitos del mundo. Que no falte, que no se falte en eso, de forma tal que los ejércitos, especialmente el ejército latinoamericano, que es un ejército tan permeable, que esos ejércitos latinoamericanos se le dote de una doctrina constitucionalista. Nosotros lo tenemos aquí ese problema. Nuestro ejército no tiene doctrina. No tiene doctrina. La policía no tiene doctrina. No sabe quién responder. No saben a quién responder. Ellos esperan una orden. Y no es así. Mira, en ese sentido, Solano, creo que la lección mejor aprendida de esa situación fue los procesos que se llevaron a cabo de justicia para culpabilizar a los que accionaron en esa toma del Capitolio. Eso marca un hito y manda un mensaje a la población de que no lo vuelvan a intentar, ya sea con Trump o con cualquier otro expresidente. Precisamente ayer, un juez de Columbia, apellido Kelly, emitió una sentencia en la que 3 de los principales líderes del grupo de derecha, Proud Boys, es decir, muchachos orgullosos, ese grupo lo llevaron ante un juez porque estos tipos alegaron su derecho constitucional a la protesta. Y el juez emitió una sentencia diciendo que ellos no tenían derecho constitucional a violar la ley. La Constitución no te da ese violentar derecho. La democracia. Violentar la democracia. Fue un golpe de Estado constitucional que ellos dieron. Ellos entraron al Congreso, se sentaron en la silla de la presidenta del Congreso, la andaban buscando para lincharla. Y entonces fue un verdadero golpe de Estado. Ahora, estamos hablando de Estados Unidos. Hay que decir, señores, que se creó un precedente inclusive que puso entredicho la credibilidad de Estados Unidos a nivel mundial, porque por poco hay una guerra civil. Sí, y ya prácticamente ya el Congreso terminó todo el proceso de investigación, ya terminó todo el proceso de instrumentar el expediente y ahora vienen contra Donald Trump y Donald Trump va a tener que responder como responsable por lo que hizo y Donald Trump anuncia que hoy estamos a 2, ¿verdad? El día 6 va a dar una rueda de prensa para fijar su posición. Yo entiendo que lo que él va a hacer es
admitir su culpabilidad y evitar de esa forma que la sentencia que le caiga encima sea mayor. La Constitución de Estados Unidos, Abraham y amigos televidentes, no es un pedazo de papel. No, y déjame decirte algo. En esa actividad quedó evidenciado el nacionalismo de esa cúpula blanca que hay en Estados Unidos. De ultraderecha. Que por lo general nosotros cuando vamos a Nueva York no los vemos. Sí. Porque en Nueva York solo estamos ahí los dominicanos y los latinos. Pero dentro de los Estados Unidos, esa cúpula blanca nacionalista norteamericanos que te tienen una bandera puesta en la entrada de su casa. Donde está ubicado también lo que es el Ku Klux Klan. Sí. El Ku Klux Klan es un grupo de ultraderecha claro. Encapuchado, claro. Que inclusive en los tiempos remotos iban y cazaban a todo aquel que entendían que era supuestamente enemigo de Estados Unidos, que era comunista, que era etcétera. Existen esos grupos. Sí, y ya también otra cosa que permite todo este proceso, por ejemplo, tú tienes el presidente de Chile, ¿verdad? Gabriel Boric, que gana las elecciones, y la ganó con un discurso que se le tiende a acusar de izquierdoso. ¿Y qué resulta? Que en la mayoría de los países ganó con un alto porcentaje, en Canadá con más de un 60%, en Alemania con más de un 60%, en Francia con un 59%, en Suecia con un 63%. Y entonces tú te preguntas, la razón por la cual, ¿por qué razón? Bueno, porque es muy sencillo. En Alemania la educación es gratis, totalmente gratis. La universidad es gratis. Entonces, que tú hables de que tú vas a poner la educación gratis, eso no tiene nada que ver con izquierdismo. Eso es lo que la naturaleza humana requiere, porque lo que nosotros requerimos sin educación, es conocimiento. No hay desarrollo. Sin educación no hay desarrollo. Entonces, tú hablas que ¿por qué ganó en Suecia? Bueno, en Suecia no hay ese sistema de pensión de APP. La pensión está como debe estar, regulada por el presupuesto. Lo que tenemos lo compartimos. Mira, es importante eso a nivel internacional. Pudiéramos hablar de Perú, la situación que hay, que están juzgando en este momento a Castillo, porque también ahí la Constitución es bastante fuerte, importante, que ganó ampliamente allá a la Fujimori. Vamos a venir aquí al campo local, y es cómo se ha ido fortaleciendo el país a nivel institucional, no por la gobernabilidad, sino por la gobernanza, es decir, por el apoyo de la geopolítica de los grandes países como Estados Unidos, que están apoyando a este país en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso tú viste que generales activos, mayores generales, dos generales, no mayores generales, jefe de la seguridad del presidente saliente, Danilo Medina, están hoy detenidos, un procurador detenido, y faltan muchos más que realmente se dice que van a caer presos, y eso no ha desestabilizado el país, ni tampoco la gente va a apoyar internamente, ni siquiera a los que se beneficiaron de esos regímenes de 20 años del PLD, van a salir a la calle a defender a corruptos. Porque el PLD, hay que decirlo, que el 90% de sus dirigentes medios y de base son gente honesta, son gente buena, son gente de pueblo, así como son los del PRM, el chin que le queda al PRD y el chin que le queda al reformista. Hay que decir, señores, que hay un antes y un después, y llegó lo que se llama el cambio, la cuántica y la dialéctica en el país con relación a eso. Sí, y no tiene como detenerse. Los militares, poniéndole de ejemplo el caso de lo que pasó en Estados Unidos, piensen en eso. Los militares que se dejen de creer en que el gobierno y el Estado era lo que era antes. Ya no lo es. Ya no lo es, y las vacas sagradas finalmente han quedado sin cacho.
Claro, claro. A eso aportarle, Solano, que haciendo una conexión con el comentario de Encarnación, es que la persona que apoya corrupto también corrupto es. Y aquí hay que dejar que la justicia sea la que tome el control sobre esos casos. Las pruebas al final son las que van a hablar. Y el que haya cometido su indelicadeza, pues, Una que pague justicia su... sin el apoyo del pueblo, de la opinión pública nacional e internacional y sin la geopolítica no puede funcionar. Porque no podemos tratar a la justicia, no, a la justicia que actúe, el debido proceso. Es muy fácil decirlo. Y eso es una forma encubierta de lo que dicen, hay que respetar el debido proceso de apoyar la impunidad y la corrupción. Miguel. Podría verse de esa forma, pero de todas formas es un discurso bastante institucional. Y lo que nosotros sí entendemos es que la fuerza del pueblo, el pueblo con su fuerza, las instituciones, tienen que mantenerse vigilantes, porque hay una cosa, y eso es bíblico: el ladrón no duerme. El ladrón no duerme. Bueno, como hemos llegado al final de este primer programa de enero del 2022, hay que decirle a esos funcionarios y un llamado al gobierno de que ahora sí hay que ponerle todavía más vigilancia a sus funcionarios para que no dañen este proceso tan bello de recuperar la moral y los principios y la ética del país, que estaban en el piso como una bandera pisoteada por los que se creían que eran dueños de la nación y que iban a durar eternamente ahí. Porque lo que ha pasado, dice mucha gente, es porque ellos pensaban que jamás iban a salir del poder. Nosotros que estamos en Baluarte de la Verdad, mantendremos siempre nuestra verdad. La de ustedes la pueden manifestar también donde quiera que se encuentren. Nos vemos en la próxima.